En la siguiente cápsula de aprendizaje, diseñada para el curso de estadística, vamos a abordar un tema muy importante para efectos de estimaciones. Este tema dice relación con el sesgo y la precisión. ¿Qué son el sesgo y la precisión? Son dos conceptos muy importantes para entender estimaciones puntuales. Y estimaciones puntuales, a su vez, dice relación con el valor que yo espero obtener desde un parámetro poblacional para el cual tomo una muestra y estimo el valor que mejor la describe. En ese sentido, yo lo que puedo tener son distintas muestras al final que pueden hacer distintas estimaciones de un valor real existente para un parámetro, ya sea un promedio, ya sea una varianza. Y estas estimaciones pueden tener distintos sesgos o pueden ser precisas o imprecisas. Como concepto, el sesgo en sí lo que busca es medir la distancia que existe entre la estimación que yo estoy haciendo y el valor real del parámetro correspondiente. En el caso de la precisión, tiene relación con lo anterior, pero desde el punto de vista de la variabilidad de la muestra que estoy llevando a cabo para poder obtener el valor real del parámetro. ¿Por qué? Porque una muestra que puede tener ciertos valores puede darnos un valor de estimación que puede estar muy cerca del parámetro real. Pero si tomo otra muestra que tenga como resultado el mismo valor cercano al parámetro real, pero que a su vez tenga una mayor variabilidad, va a ser una muestra más imprecisa y quizá por azar obtuvo este valor cercano al parámetro. Veamos un ejemplo o una serie de ejemplos que describen mejor estos conceptos. Cuando estimamos un parámetro de la población a partir de un estadígrafo muestral, nos interesa que la estimación no tenga sesgo, vale decir, sea sesgada y sea precisa, vale decir, tenga baja varianza. Para analizar aquello, la mejor forma de abordar estos conceptos es mediante un pequeño esquema, en donde trazamos un eje horizontal. Este eje horizontal graduado no está en una escala predefinida, como ustedes podrán ver, no pongo que parte desde el cero, ¿ya? Pero sí para efectos de la situación que queremos resolver y para otras situaciones asociadas o quizá a otra problemática nos va a ser de mucha ayuda. Lo importante es que tengamos este eje graduado de forma regular. Por ejemplo, digamos que una marca de baterías menciona en un comercial que la duración de estas en uso continuo es de 5 horas y media. Entonces marcamos en la gráfica aquel valor, ¿ya? No es que yo ponga el valor 5.5 en un valor específicamente en una posición determinada, sino que yo establecí a priori que ese valor 5.5 va a estar ahí, de modo tal que la gráfica me quede más bien centrado. ¿Ok? Esto es a criterio del consumidor. Entonces, lo que tenemos acá es este valor 5.5, que lo que intenta mostrar es la duración promedio de estas baterías. Que estas baterías pueden ser baterías de auto, baterías de tractor, baterías en el fondo de un juguete o de lo que ustedes quieran. Dado entonces lo que el comercial nos dice, asumiremos que este valor corresponde a mu, la media poblacional. Nosotros estamos diciendo que el comercial nos está diciendo un valor que efectivamente representa a toda la población. Entonces lo que voy a hacer va a ser transformar este valor 5.5 en un valor asociado ahora al parámetro poblacional, que es a lo que yo aspiro llegar con las muestras que yo tome asociado a lo que tiene que ver con el desarrollo muestral. Suponga que usted toma una muestra aleatoria de n igual 3 baterías, cuyas duraciones observadas en horas son de 5, de 6.4 y de 5.9 horas. Lo que hago yo acá es graficar estos tres valores dentro de mi esquema, ¿ya? Asumiendo esta misma escala al final que yo les mencionaba. Tengo el 5, tengo el 5.9 y tengo el 6.4. Si calculamos la media muestral, vale decir, sumamos todos los valores y los dividimos por la cantidad de valores que tenemos, nos da que este promedio muestral es 5.77. El valor calculado de la duración media muestral, x barra igual 5.77, sería entonces el más razonable de considerar como el valor que mejor estima a mu. ¿Sí o no? Esto como uno de los valores posibles a lo mejor que yo puedo hacer para estimar este valor de mu, que vale decir que este valor 5.77 es un buen valor porque está bien cerca, de hecho una forma muy particular, considerando que solamente tenemos tres datos del valor que yo espero de la media poblacional, que es 5.5.
Y esta es nuestra mejor suposición para el valor de mu con base en la información muestral disponible, ¿sí o no? Pero ya ahí nosotros efectivamente resolvemos el problema, estamos ya a ciencia cierta seguros de que fue lo mejor que pudimos hacer. Volvamos ahora al esquema original e imaginemos que tomamos ahora 10 muestras de baterías sin colocar el valor, ¿cierto? Podemos hacer un muestreo aleatorio y obtener estos 10 valores, ¿ya? Entonces acá tenemos una muestra de n igual a 10. Podemos añadir 10 baterías más para una muestra ahora de 20 valores. ¿Me sigue la idea? Entonces lo que vamos haciendo va a ser aumentar el tamaño muestral. Vamos midiendo la duración en horas de más y más baterías. Podemos añadir 20 baterías más y ahora tenemos un n igual a 40. Si me sigue la idea, finalmente podemos, por ejemplo, medir 100 baterías. ¿Ok? Podemos tomar la frecuencia de estos valores y establecer clases y rangos y realizar un histograma. ¿Ya? Entonces lo que voy tomando yo es cada una de las frecuencias de estos valores y graficándolos de forma tal de hacer un histograma de ellos. ¿Okay? Y con esto ajustar un modelo probabilístico que se acople con un buen grado de ajuste a los datos. ¿Qué quiere decir esto? Es que estoy tomando al final cada uno de estos valores de estas barritas y como en una regresión, por ejemplo, en un valor que yo estoy tomando como un modelo que describe esta información empírica real, una curva de distribución de probabilidades modelada, ¿cierto? Entonces, como tiene una buena distribución, yo puedo asumir que esto se puede ajustar a un modelo más bien teórico, ¿sí? Entonces aquí podemos marcar el valor y tener la media en el fondo asociado a estos 5.5 y por ejemplo esto nos puede permitir calcular con un alto nivel de certeza la probabilidad de que las baterías duren menos de 3 horas. Entonces, si ustedes tienen este modelo probabilístico al final que describe de forma correcta la distribución original de la información, la pueden utilizar, por ejemplo, para tener una buena estimación certera en el fondo de la probabilidad, por ejemplo, de que las baterías duren menos de 3 horas, ¿sí o no? Y esa es la gracia, por ejemplo, de hacer todo esto, de poder llegar a buenas estimaciones, porque si no hiciéramos un buen muestreo, esta curva en el fondo no sería la mejor posible para describir este tipo de problema. Entonces ahí me gusta, ¿sí o no? Suponga ahora de que por azar usted toma una nueva muestra aleatoria de n igual 3 baterías, cuyas duraciones observadas fueron 2.2, 8.6 y 4.3 horas, en este caso de duración continua. ¿Qué pasa acá? Que usted tiene en el fondo estos valores desplegados ahora en este esquema. Y como están desplegados al final de esta forma, al igual que en el ejemplo anterior, yo puedo obtener nuevamente una media muestral. Esta media muestral nos da 5.77. El resultado es el mismo que en la primera muestra, pero sabemos que algo diferente existe, ¿sí o no? Es lógico suponer que esta segunda muestra tiene una mayor variabilidad que la anterior, y aunque se llega al mismo estimador puntual de mu, existe una mayor imprecisión en la muestra obtenida. Aunque es algo que puede pasar por la distribución empírica de los datos, se espera que esta combinación de tres valores sea mucho menos probable de ocurrir que la primera, ¿sí o no? Si uno vuelve en el fondo a la gráfica en donde teníamos la distribución que ajustábamos con un histograma, sabemos que los que están más hacia los extremos tienen menos probabilidades de ocurrir, a diferencia del primer caso, donde estábamos concentrados casi en el centro con valores que eran más probables de ocurrir. Entonces, pese a que nos da el mismo resultado desde el punto de vista del estimador puntual, lo que pasa acá es que es un poquito más impreciso, ¿cierto? Por eso es tan relevante que el muestreo sea aleatorio, ¿ya? Porque en la medida de que la muestra tenga un componente aleatorio, existe la mayor probabilidad de que los valores más probables de ocurrir, valga la redundancia, ocurran. Finalmente, suponga ahora de que por azar usted toma una última muestra aleatoria de n igual 3 baterías, cuyas duraciones observadas fueron 2.4, 3.2 y 4.1 horas.
Si ahora calculamos la media muestral, lo que tenemos es que este valor de media muestral es 3.27 y está alejado bastante de este punto 5.177, ¿cierto? Ahora, este bastante que yo nombro es un concepto que es relativo, ¿cierto? Pero me entienden la idea. El resultado no es el mismo que en la primera muestra, y en este caso sospechamos que algo no anda bien, ¿cierto? Porque nosotros queremos que el valor que nosotros estamos calculando como estimador esté más cerca o lo más cerca posible de este valor real del parámetro, este valor que yo estoy designando acá en verde como mu igual a 5.5, ¿cierto? Pero no existe nada incorrecto. De hecho, dada la distribución esperada de la información, esta combinación de tres elementos tiene más probabilidad de ocurrir que la del segundo ejemplo. ¿Por qué? Porque aunque no estén concentradas en el centro, están igual de concentradas, no están tan dispersas como en el ejemplo anterior, ¿cierto? Y en ese caso tienen mayor probabilidad de ocurrir en conjunto que en el caso del ejemplo en que nos daba un buen estimador, ¿cierto? 5.77, pero con puntos más dispersos. Entonces, ojo que acá no hay un problema desde el punto de vista del muestreo, sino que el problema va por otra parte. En este caso, hablamos de un sesgo, ¿ya? Que es mayor que en las muestras anteriores, ¿cierto? Porque 3.27 está más lejos de 5.5 que 5.77, que se traduce en un estimador que se encuentra más alejado del valor real del parámetro poblacional. Aquí, en vez del muestreo, lo relevante es la forma en la cual se calcula el estimador. Entonces, una buena forma de corregir el sesgo no es tomar tan solo muchos más datos, sino ocupar una función, una ecuación que calcule el estimador de la forma más certera posible. En definitiva, el sesgo no depende del muestreo en sí, sino de la metodología para calcular el estimador correspondiente. Por ejemplo, para obtener un mejor estimador de mu, uno puede tomar los valores extremos y dividirlos por 2. O puede tomar el valor central, o puede tomar el valor más frecuente, o el mismo promedio simple que hemos calculado hasta ahora. Mediante distintos métodos estadísticos se llega a que el mejor estimador de la media poblacional, vale decir el estimador insesgado, corresponde al promedio simple. Lo que les digo acá es que hay procedimientos que no estamos viendo en este caso, pero yo los voy probando en la medida que voy tomando más o menos muestras y me voy dando cuenta de que el promedio simple es el mejor estimador de todos. Esto no quiere decir que el promedio simple sea un superestimador, que siempre esté en lo correcto, sino que en promedio, si obtengo muchas muestras, el promedio de estos promedios para muestras de gran tamaño tiende o es igual al valor real de la media poblacional. ¿Qué quiere decir esto? Porque son un poco más enredados. Si yo tomo una muestra, por ejemplo, de 3 elementos y saco el promedio, ¿cierto? Después devuelvo estos datos y tomo otra muestra y saco el promedio y hago ese proceso muchas veces. El promedio de estos promedios va a estar mucho más cerca de este valor 5.5 que tomar, por ejemplo, siempre el valor central, ¿sí o no? O tomar como siempre el más frecuente. Entonces, desde el punto de vista del promedio, de los promedios de los valores que voy sacando por cada muestra, el que se comporta de forma más estable es el promedio simple. Y por eso quiere decir que este indicador, esta ecuación, este método, es el método insesgado. Es el que debería usarse para estimar la media poblacional. En el caso de la varianza, como estimador, uno podría probar el rango, algún tipo de rango interpercentil o la varianza muestral. Recuerden que la varianza muestral divide en n-1 en vez de n. ¿Ya? Aplica el mismo concepto que para la media en el fondo, y aquí vamos buscando el mejor estimador ahora para la varianza. Notar que el último mencionado, vale decir la varianza muestral, en la medida que se tomen muchas muestras, sería el más estable de todos, y por consiguiente el estimador insesgado asociado a la varianza. Nuevamente acá nos saltamos el procedimiento del método estadístico en el fondo que va por detrás, pero créanme que efectivamente, si tomo por ejemplo el rango interpercentil, la varianza muestral, cualquier otra medida de variabilidad, la varianza muestral es el que se comporta mejor y más estable para estimar la varianza de la población. ¿Ya? En el caso de la precisión, al depender del muestreo, en la medida que las muestras sean de mayor tamaño, las probabilidades de que el estimador tenga mayor precisión aumentan.
lo mencionado respecto al muestreo repetido, el cual ayuda a minimizar el sesgo y aumentar la precisión, dice relación directa con el entendimiento del teorema del límite central. Pero eso ya es otro tema. ¿Ok? Entonces, créanme que efectivamente estos son los mejores estimadores desde el punto de vista del sesgo, ¿cierto? Y se usan para poder hacer estimaciones de los parámetros poblacionales. ¿Ok? Yo no lo abordo desde el punto de vista del teorema del límite central, lo comprueba. ¿Ok? Y del punto de vista de la precisión o imprecisión, como ustedes quieran verlo, como les digo, depende mucho más de la muestra. Finalmente, la siguiente figura ayuda a entender y resumir lo expuesto. ¿Ya? En este caso, lo que tenemos es que hay una diana en el fondo en donde hay 4 resultados posibles. Un resultado que nos dice que hay un sesgo, ¿cierto? Un resultado que nos dice donde no hay un sesgo, un resultado donde nos dice que es preciso y uno que nos dice que no es tan preciso. Dentro de todo lo que hemos conversado ya podemos intuir por qué cada uno es cada cual. ¿Ya? Y nosotros vamos a asumir en el fondo que la diana va a representar a el parámetro poblacional, ¿cierto? Entonces aquí lo que estoy marcando, tenemos una condición no ideal perfecta. C es muy preciso, pero no estamos cerca del valor buscado, vale decir, existe un sesgo. Cuando digo que soy muy preciso, estoy siempre atinando a un mismo lugar, pero estoy lejos de lo que yo espero, en este caso, el centro de la diana. En un segundo caso, tengo una condición no ideal imperfecta, no hay precisión ni tampoco se está cerca del valor buscado. Hay sesgo, entonces más encima de no estar cerca del valor esperado que yo estoy buscando, en este caso la media poblacional, todos mis lanzamientos son muy heterogéneos, ¿ya? Vale decir, estoy siendo impreciso. En el tercer caso, tengo una condición ideal perfecta, hay precisión y se está cerca del valor buscado, ¿cierto? Entonces esto es como lo ideal, a lo que yo aspiro, ¿sí o no? Es una condición que ocurre en ambientes muy controlados, por ejemplo, en un laboratorio, ¿cierto? Donde todos los factores están relativamente controlados, por lo que puede tener a su vez problemas para generalizar, ¿sí? Cuando me refiero a esto es que yo puedo, por ejemplo, hacer un ensayo clínico y obtener un valor asociado a una respuesta, pero esa respuesta va a estar siempre aplicada en el fondo a las condiciones donde yo hice el experimento muy controlado. Y si una de esas condiciones cambia, quizá el experimento y el resultado en sí se nos caiga. Entonces vamos a tener un problema en la generalización posterior. Y por último, tenemos una condición ideal imperfecta en donde hay imprecisión, pero en promedio se está cerca del valor buscado. Si yo tomo el promedio de todos estos puntitos, se van a dar cuenta que van a tender al valor del centro, ¿sí o no? Porque están distribuidos de forma heterogénea en el fondo desde el punto de vista espacial, pero repartidos en cada uno de los posibles lugares en el fondo y no están tirados hacia un lugar particular. Y por ese sentido el sesgo es mínimo. Es la condición en la que se halla la mayoría de los experimentos y estudios observacionales. ¿Ya? Entonces nosotros trabajamos en un mundo que está más bien asociado a esta parte del esquema. En resumen, lo ideal es tener siempre un estimador insesgado, vale decir, utilizar la fórmula más adecuada para minimizar la imprecisión y aumentar el tamaño muestral, ¿cierto? Entonces, recuerden siempre que la imprecisión o precisión, desde el punto de vista de que ustedes lo quieran ver, tiene que ver con el tamaño de la muestra, ¿cierto? En la medida que más muestra tengo, voy a ir reduciendo mi imprecisión. Y el punto de vista del sesgo también tiene que ver con el tamaño de la muestra, pero con mucho más sentido con el indicador, con la ecuación, con el método que yo estoy utilizando para obtener este valor real del parámetro poblacional. ¿Sí? Entonces, ok, like, podemos cumplir esta tarea y con esta cápsula resolver las dudas asociadas a los temas de sesgo y precisión. Muchas gracias, que estén bien, se cuidan.